Buenas tardes a todas, bienvenidas a nuestro podcast semanal. Hoy vamos a hablar sobre un capítulo bien importante del libro de Restaure sus relaciones, del capítulo número 4 que se llama Tenga fe. Y me acompañan Perlita y Jewel, y quien les habla, Anastasia. Y pues sin más introducción, vamos a comenzar con el tema. Bueno, este capítulo es bastante importante porque nada podemos lograr si no tenemos fe. De hecho, fue lo que nos abrió la puerta a conocer al Señor. Cuando nosotros lo conocimos, nos rendimos a Él porque creímos que Él nos salva, y que pagó por nosotras, pagó nuestros pecados, y por su gracia y por su amor, entonces nos ha dado salvación y nos ha apartado para que no suframos la condenación a la que estábamos destinados, por pecadores, ¿no? Entonces todo comienza con fe y, y se debe mantener en esa fe. Creo que muchas veces, eh, por el mismo deseo de obedecer, nos desviamos hacia las obras, y no permitimos que el Señor lo haga a través de la fe. Y entonces es como algo en lo que necesitamos buscar equilibrio, en que sí vamos a obedecer, pero eh, bueno, es que no rima muy bien, que nuestra fe continúe firme en el Señor, quiero decir. Entonces, este capítulo comienza Erin hablando que cuando nosotros escuchamos a otros malas noticias sobre lo que sucede a espaldas nuestras, eso normalmente nos hace llenarnos de miedo y por tanto terminamos sucumbiendo ante la situación. Pero creo que muchas veces no es solamente lo que escuchamos a otros decir, sino lo que llega a nuestro pensamiento, ¿sí? Cosas que vemos, de las personas por las que estamos esperando restauración, cosas que intuimos, ¿sí? Que de repente uno ve actitudes, formas de expresión de las personas, y uno empieza como yo le decía anteriormente, como atar cabos. Entonces uno empieza como a juntar una cosa con la otra y uno entonces hace deducciones de lo que está pasando a espaldas de uno. Al menos eso era lo que me pasaba a mí. Y creo que todas hemos sido en alguna manera víctimas también de eso, porque basta con encontrar, no sé, un chocolate, algo que es ajeno digamos que a las cosas de uno, como cuando en mi caso yo encontraba chocolates en el carro y uno empieza a imaginarse, ¿no? Cosas, a imaginarse muchas cosas. Entonces, todas esas cosas que se van juntando en nuestro proceso, pues nos van llenando de duda, porque esa es la intención del enemigo precisamente. Él quiere sembrar esa duda en nosotros. Entonces, cuando nosotras nos enfrentamos a esos miedos, a esas situaciones, empieza nuestra guerra mental, nuestra batalla en la mente. Y es algo que incluso el Señor me llevó a pasar esta semana, porque el enemigo no se va a rendir, chicas, el enemigo no se rinde, y él siempre va a querer tratar de dividir para conquistar. Entonces, esa guerra mental empieza en nosotras, y somos nosotras las que o le damos lugar o le cerramos la puerta al enemigo. Entonces, en ese momento es cuando nosotras podemos estar moviendo nuestros ojos, no del Señor, sino a la situación. Y nos pasa como a Pedro, que cuando él miró el mar, se hundió porque empezó a mirar la situación. Y lo que yo alabo al Señor, porque nos ha enseñado a través del ministerio, es a que cuando haya cualquier tipo de crisis en mi corazón o externamente, correr al Señor, correr a Él. Es la única
Para mí ha sido la única solución siempre. Yo voy a él, le digo todo lo que me está pasando y cuando escucho de él lo que él tiene que decirme sobre lo que está sucediendo, mi corazón se calma. Y muchas veces lo que él me dice es eh, lo que realmente está pasando o lo que va a pasar, ¿sí? Como que él nos prepara también. Entonces eso es maravilloso porque él nos llena de esa paz. Y ya cuando él nos llena de esa paz, nosotras podemos salir y enfrentar la situación que sea completamente llenas de fe porque ya sabemos que Él está a cargo, que Él ya está en control de la situación. Y por eso también estas situaciones nos conducen a una intimidad con Él, nos conducen a conocerlo a Él. ¿Qué hubiera sido del pueblo de Israel si no hubieran conocido al Señor en medio de las plagas de Egipto o en medio del desierto? No hubieran tenido fe para todo lo que vendría más adelante, ¿cierto? Era necesario, era necesario endurecer el corazón del faraón más y cada vez más, porque no fue solamente una vez, fueron 10 veces, fueron 10 plagas, pero era necesario para que tanto sus elegidos como los que eran no creyentes vieran la gloria de Dios. Y eso es lo que pasa también en nuestros testimonios, no solamente eh, las personas que están a nuestro alrededor, que creen, como nosotras, nuestro grupo de mujeres, se maravillan de lo que Dios está haciendo en cada una, sino que cuando nuestros familiares y los que no creen ven cómo estamos caminando en esa fe, ellos empiezan a creer. Hay una semilla ahí, hay una semilla que dice, esto como que sí, sí es verdad. Y eso es lo que también quiere el Señor. Él quiere que nosotras le permitamos que Él obre a través de nuestra vida para manifestarse. Y creo que muchas veces hemos pensado que, bueno, que Dios está en control de todo. Y Dios está en control de todo lo que nosotras le permitamos tener el control. Porque este mundo está bajo el gobierno del enemigo, ¿sí? Y por eso tenemos que orar, Señor, que venga tu reino, porque queremos que venga su reino, ¿sí? Entonces oramos que venga su reino a nuestro corazón, que venga su reino a nuestra familia, para que en nuestra familia haya la paz y se viva como en el reino de los cielos. Pero nosotras estamos en el mundo y estamos en territorio enemigo. Entonces no podemos escapar de eso, pero sí podemos confiar en Dios y entregarle el control de nuestra vida para que Él empiece a reinar en nuestra vida. Entonces ahí es donde está la diferencia también. Eh, Me llamó la atención otra parte que dice, si crees que lo que estás orando va a suceder, empieza a tratar a esa persona como si hubiera cambiado. Y yo creo que esa es una de las partes más difíciles al comienzo. O sea, ¿cómo lo trato? Como que ya ha cambiado cuando yo todo lo que veo es de una persona que no ha cambiado. Y esa es una parte difícil, justamente porque eh, la fe tiene que ser como ciega, creer en el Señor ciegamente, ¿sí? Y es creer en Él sin mirar las circunstancias. Si vemos las circunstancias nuevamente, nos vamos a hundir, porque las circunstancias normalmente no son buenas. Tenemos que ser realistas en eso. Normalmente, si necesitamos fe es porque las circunstancias están mal a nuestro alrededor, básicamente. Entonces, lo que yo me he dado cuenta en mi propio viaje es que cada vez em, que yo necesito ver a esa otra persona con los ojos de Dios, necesito llenarme del amor de Dios. Porque la única manera de ver con esos ojos es con ojos de misericordia, es con ojos de humildad, con los ojos de los que podemos reconocer que como no hemos sido capaces nosotras de cambiarnos solas, ¿cierto? Y nos ha costado, porque todas aquí queremos ser el modelo de mujer que Dios diseñó y queremos que llegar y que en un mes ya seamos transformadas y seamos la reina Esther, pero es un proceso y toma tiempo y así como nosotros no nos podemos cambiar de la noche a la mañana,
pues no podemos esperar que eso suceda con las personas con quienes estábamos esperando ser restauradas. Ellos no van a cambiar tampoco de la noche a la mañana. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde esa perspectiva de misericordia y de humildad, es distinto. Pero lo más importante es que nosotras estemos llenas del amor de Dios, o sea, que nosotras sepamos realmente, no solo en el pensamiento, pero en el corazón, cuánto Dios nos ama. O sea, que ya hayamos experimentado el amor de Dios. Cuando nosotras estamos llenas de su amor, nos podemos enfrentar a esa persona con amor. Y es algo inexplicable, pero es simplemente que usted está tan llena de amor que deja de importar lo que está pasando alrededor porque está, digamos que un poco ensimismada en todo lo que el Señor le ha dado, en todo ese amor y esa lluvia de amor que Él nos ha dado. Y entonces me he dado cuenta de eso, que cuando yo tengo crisis y corro a Él, realmente corro porque necesito algo de Él. Entonces, si he sufrido, eh, no sé, digamos, rechazo y corro al Señor, necesito que Él me mire, necesito que Él me haga sentir amada, necesito que Él me levante, ¿cierto? Y cuando Él lo hace y me da todo su amor, me da todas sus palabras de cariño para mí, yo estoy llena de su amor, cuando salgo, estoy tan llena de su amor que incluso se me ha ido para otro lado lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Eso es lo que me ha pasado muchísimas veces y, y lo que su amor actúa en nosotras, porque hay una parte, creo que es en los Salmos, que nos dice que su amor es un escudo. Y así es, su amor actúa como un escudo a que cuando pasan todas esas cosas malas y que van llegando a nuestra mente y nosotras estamos con su amor protegidas, no pasa nada, porque sabemos que ya le entregamos la situación al Señor, sabemos que Él se está encargando y ya nuestro corazón está en paz, está en calma y no se va a sentir lastimado. Y bueno, más adelante nos habla de, de cómo incrementar nuestra fe, porque esa es una parte importantísima. Y para incrementar la fe personalmente, a mí lo que más me ayudó fue hablar la palabra de Dios. O sea, confesar, decir las promesas que Él me había dado, hablar. Si no es porque yo tengo mis tarjetas de 3x5, porque yo las estaba memorizando, porque y frecuentemente yo voy leyendo versículos o estoy memorizando. Si no lo hago de esa manera, realmente no tendría, o sea, no podríamos permanecer firmes. Necesitamos obligatoriamente la palabra de Dios. Y esa es una de las principales formas de aumentar nuestra fe, porque la palabra dice incluso que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Cuando nosotros la estamos oyendo, nuestra fe empieza a aumentar. Eso es algo que también me pasa con la alabanza, sobre todo cuando esa alabanza que está cargada de la palabra de Dios. Cuando yo empiezo a escuchar alabanzas así, me levantan de una vez el ánimo, me renuevan nuevamente con el Señor, con lo que es Él en mi vida, quién es Él, porque a veces también nuestra crisis tiende a desviarnos de quién es Dios, ¿no? Trata de desvirtuar quién es Dios en nuestra vida. Y esa es la misma táctica que ha usado el enemigo por mucho tiempo, en la que nos dice, ¿sí? Porque él le metía ese pensamiento cizañoso de, con que Dios dijo, ¿de verdad Dios dijo eso? Entonces es como que él empieza a sembrarnos duda de quién es Dios. ¿Realmente Dios existe? ¿Realmente Dios dijo que iba a hacer eso? ¿Y será que Dios sí es fiel? ¿Será que Él siempre cumple lo que dice? Y ahí es donde empieza también a flaquear nuestra duda cuando nosotras estamos pensando y dudando de quién es Dios. Por eso necesitamos un encuentro con Él, una relación con Él, estar seguras de que nos ama. Y la única forma es en esa relación con Él. Eh, Así que, bueno, personalmente, lo que a mí más me ha levantado es justamente el haber construido esa relación con Él.
el verlo obrar en mi vida, ¿sí? Cuando simplemente le entregaba mi situación y me decía, mira, esto es lo que está pasando o esto es lo que va a pasar y esas cosas pasaban, para mí era saber que él estaba conmigo. Para mí era saber que él realmente estaba obrando, que él estaba haciendo algo especial en mi vida. Y es la forma en que él trabaja con cada una, ¿sí? Para mí eso fue especial, pero de pronto para Perlita hay otras formas de sentirse especial y él lo va a hacer de la manera diferente con Perlita, pero porque él conoce el corazón de Perla o el corazón de Jewel y lo va a hacer de acuerdo a cómo es cada una. Otra cosa que me llamó la atención, que el Señor siempre nos dice, y esto siempre lo recordé, siempre, muchas veces lo recordé, Dios es un Dios de espera. Dios usualmente dice espera. El enemigo normalmente nos quiere presionar a que se haga ya, a que usted corra. Y, y eso siempre me ayudó a mantener la calma, siempre me acordaba de esa frase, gracias al Señor, y me ayudaba a mantener la calma y decir, no se apresure a actuar, no se apresure a hacer las cosas, mejor espere. Y en la espera muchas veces el Señor va cambiando las cosas y ya como que no es necesario que uno haga o meta las manos en lo que uno pensaba hacer. Y otro puntito importante para mí es mantenernos alimentadas con los testimonios. El animador, los testimonios de matrimonios restaurados de los sábados. Ay, Señor, yo me acuerdo cada sábado leerlo para mí, eso era una bendición porque construía mi fe. Y muchas veces yo tenía guardados también testimonios específicos, especiales, eh, que me ayudaban en diferentes momentos. Algo que nos ayuda mucho también es ver qué fue lo que hicieron de especial de pronto, o el Señor dio de forma especial a estas mujeres a hacer. Entonces, de pronto una manera especial de orar. Me acuerdo mucho en algún testimonio que yo leí que ella oraba, ellas oraban que no, que por ejemplo que le quitara la paz al esposo, porque la palabra de Dios dice que el malvado no tiene paz. Y entonces, claro, uno en esa etapa, uno ve que el esposo está como tan feliz en medio de la situación, en medio del pecado, y uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Que Dios me dice que no tiene paz, pero yo lo veo feliz. Entonces, en mi caso, como que y ahí viene la fe, ¿no? Porque nuestros ojos ven a una persona feliz, pero Dios dice que no tiene paz. Entonces es creer que no tiene paz y entonces yo lo repetía, lo repetía, lo repetía. Y también hubo momentos en los que yo le decía, Señor, por favor, quítale la paz, que no tenga paz, que no pueda dormir, que, que se la pase pensando en las cosas que está haciendo mal. Yo no sé si eso pasó, pero sí sé que no tenía paz en el sentido de que hubo momentos en los que él buscaba especialmente soluciones respecto al área económica, porque le empezó a ir mal en todo lo que eran sus negocios, muchas cosas le iba mal, 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 y entonces lo que le dijeron, lo que la otra mujer le dijo, era que desde que estaba conmigo le iba pésimo, que él, mejor dicho, era por estar conmigo que a él le iba mal. Entonces, yo me acuerdo que él buscaba la forma pues, de que le fuera bien y no le iba bien, mm, no le salían las cosas. Y yo creo que era la forma de Dios de quitarle esa paz, ¿sí? Y a veces de pronto nosotras no lo entendemos y ellos tampoco, los hombres no son de mostrar emociones, ¿no? Ellos pueden sentir muchas cosas y se las guardan y no las van a mostrar como nosotras, o sea, no los vamos a ver llorando, bueno, dependiendo del tipo de hombre, pero normalmente no. Pero sí, sí sé que Dios obró, pero entonces nuevamente fue porque el Señor también lo va guiando a uno. Él dice, sean astutos como las serpientes, pero nobles como las palomas.
Entonces también necesitamos como que el Señor nos dé esa astucia para orar también, ¿sí? Si nos permite ver algo, si nos permite tener contacto con ciertas cosas, uy, Señor, ¿cómo oro por esto? Y entregarnos nuestra voluntad, porque no es que Dios haga las cosas como a nuestro plan, sino que si yo veo algo y se lo puedo entregar a Él y decirle, Señor, que esto se haga, si es tu voluntad, si no, ok, lo que tú consideres hacer, que sea lo mejor. Y esa es como, pues al menos como la forma en que les puedo compartir que lo viví, que experimenté lo que es este capítulo de tener fe. ¿Qué más les puedo compartir? Mm, yo creo que em, siempre he sido como de llevarle la contraria a mi oponente. Entonces, de pronto es un poco de obstinación, eh, pero siempre con el enemigo realmente. Entonces, creo que he sido siempre como de, si usted no se va a rendir, yo tampoco. Y creo que esa forma, de pronto que es de mi personalidad, me ayudó mucho a no rendirme y a mantenerme firme en llevarle la contraria al enemigo. Si el enemigo me decía blanco, entonces yo le iba a decir negro, 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 negro. Y así fue como de pronto me pude mantener en fe. Ahora, no siempre les puedo decir que siempre estoy 100% llena de fe, ¿no? Como les digo, también hay momentos en los que vienen todas estas preguntas y simplemente voy al Señor, como he aprendido, le cuento nuevamente lo que me está pasando, derramo mi corazón a Él, lo escucho y ahí es cuando nuevamente me llena de Él y puedo salir y afrontar las cosas que vienen. Y creo que la mejor manera de todas, de nosotras, incrementar nuestra fe. Nuestra relación con Él es fundamental para que podamos avanzar en cualquier restauración. Entonces te doy la palabra, Perlita. Buenas tardes con todas, soy Perla desde Ecuador. Y yo digo que, bueno, aparte de estar de acuerdo y agradecerle a Anastasia por la enseñanza que nos compartió, yo digo que el Señor siempre llega en el momento indicado. Ayer les comentaba a las chicas, porque Anastasia compartió un testimonio, y yo le decía, me llega justo en el mejor momento porque ayer estaba en mis días de preguntas profundas con el Señor. Y para ser sincera, yo esta lección me sentí guiada recién a estudiarla hoy. Y hoy entendí por qué. Porque estos días y el día de ayer, que estaba en mis días de preguntas especiales y profundas, se trataba justamente de la fe. Entonces, cuando él ya me guió a empezar a estudiar esta lección hoy, fue como, y se clic todo, y Señor, ya entiendo por dónde me vas guiando. Quiero compartirles un poquito de los versículos que el Señor me ha dado en estos días que tienen que ver con lo que estamos hablando. El primero está, perdón, en Romanos 4:17, que dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Entonces, de verdad que he estado en mis días de crisis de decir, Señor, yo escuché bien tu promesa. No fue un invento de mi cabeza, no fue una especie de salvavidas que yo me creé. Fueron momentos duros en realidad, en que yo me empecé, no, a saber, Señor, ya en serio, no quiero confundirme, no quiero equivocarme, porque cuando uno, y aquí voy a quizás a tocar el corazón de muchas mujeres que están en la misma situación que mí, y que no necesariamente tiene que ser con la restauración matrimonial, sino con cualquier cosa que el Señor le haya prometido a usted y que usted todavía no la ve. No, entonces creo que una parte que me tocó mucho el corazón de la lección y como que vino a sellar todo mi proceso de estos días es que es fe
y paciencia. Y la paciencia es un ingrediente muy, muy, muy importante dentro de todo, de toda esta ecuación de confianza en el Señor. Y ha sido duro, en realidad, ha sido duro porque el enemigo te siembra una duda. Y me quedo mucho con el versículo que nos muestra de cuando Pedro se asusta, ¿no? Y ve, la palabra claramente utiliza la palabra ver, que él vio el viento, o sea, él vio lo que estaba pasando, él vio lo natural que estaba ejecutándose y no vio lo sobrenatural o lo celestial o lo divino que el Señor le estaba proponiendo, ¿no? Eh, y ahí es donde yo caí, ahí estoy en esa casilla. He caído en la duda y la duda es un arma muy importante que tiene el enemigo para hacernos caer. Otro versículo que el Señor me dio y me dio mucha risa es este que está en Marcos 11:22 que dice, tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno dice ese monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin albergar la menor duda en el corazón de lo que dice, va a suceder, ¿no? Se lo obtendrá. Por eso les digo que crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Eh, Otra, esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Entonces han sido cosas que el Señor me ha ido mostrando de que, hey, fue mi palabra la que yo te di. O sea, no te lo imaginaste, no fue una imaginación de tu mente, no fue algo que tú elaboraste por ti misma. Y creo que, como dice Anastasia, lo importante es, no somos seres independientes que siempre vamos a tener la fe puesta a rajatabla, siempre vamos a estar llenas de fe, que somos inamovibles, que somos imperturbables ante las circunstancias, ante cualquier situación, porque lo necesitamos a Él. O sea, solas no vamos a poder aguantar, solas no vamos a poder soportar. Y todo esto me ayuda a construir mi fe. Y sobre todo, creo que en esas promesas que llevan tiempo, que tú no ves nada, ¿no? Es muy, muy fuerte agarrarse de la fe, porque vienen imaginaciones como las que yo creo que todas nos dan. ¿Será que yo me imaginé? ¿Será que yo me creé yo misma la historia en la cabeza? ¿No? Porque, y en mi perspectiva, yo me considero una persona muy paciente y yo le decía, Amado, yo creo que estás abusando de mi paciencia. Estás abusando de mi paciencia, porque yo en realidad me considero una persona que tiene mucha paciencia, mucha, mucha paciencia, pero quizás él me mostró que yo estaba basando mi paciencia en mis fuerzas, o sea, para tener la paciencia que él cree que yo necesito, yo lo necesito a él. Yo no necesito de mi paciencia, yo necesito de mi fuerza. Y otra cosa que también me mostró es que es tan importante pelear la buena batalla de la fe, porque hay varios versículos, por aquí los anoté, que el enemigo utiliza eso como un arma muy fuerte, porque por ejemplo en Hebreos 11 se dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tienes fe, estamos faltándole a nuestra mano. Entonces, ella es un arma que él está utilizando. Otra parte de su palabra que también me mostró es una muy, muy larga que no recuerdo muy bien dónde está, pero habla de que cuando Jesús fue a su lugar de origen a predicar la palabra, él habló la palabra, pero que ahí no pudo hacer milagros. Y él dice, ¿por qué no los pudo hacer? Y se sorprendió. Y algo que hizo clic en mi mente mientras lo leía era que él predicó a la gente que lo conocía desde pequeño. Y la gente que lo conocía desde pequeño decía, pero si es el hijo del carpintero. O sea, ellos estaban más fijados en lo terrenal, en lo que veían, en lo que sabían cómo había existido y no podían creer el poder y la sabiduría divina que se les estaba presentando al frente. Y dice la palabra que Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar por la falta de fe.
¿no? Y me ejemplificó muy claramente de cómo nos fijamos en las cosas terrenales, cómo nos fijamos cómo para nosotros tiene mucho más peso lo terrenal o lo que vemos o lo que escuchamos o lo que pensamos que está pasando, que muchas veces la palabra que nos dice el Señor, ¿no? Y su palabra es clara, dijo ahí, no se pudo hacer ningún milagro, ¿no? Entonces, ver esa batalla de la fe, ver esa circunstancia de que sí somos vulnerables, pero para eso lo tenemos a Él y tenemos que enfocarnos en Él, es algo que me habló mucho, mucho al corazón. Eh, He tenido, como les digo, han sido días de conversación profunda, eh, quizás porque, como les digo, eh, yo soy de las personas que está enfocada en algo y ya, lo terminé. Lo siguiente, o sea, me olvido de ir enfocando a paso lo que voy a hacer. Meta cumplida, listo. Meta cumplida, listo. Eso fue, ¿no? Entonces va avanzando a la siguiente. Y de repente yo le decía al Señor, yo siento que necesito avanzar, pero no sé cómo pensarlo, no sé cómo verlo, no sé cómo caminarlo. Y ahí es donde fue entrando la duda, ¿no? Fue entrando la duda de decir, y sí, pensé si escuché mal y si vi mal, ¿no? Ahí viene la desesperación, como decía Anastasia, de querer hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Eh, y es hermoso verlo como a pesar de todas estas cosas, eh, Él nos permite atravesar por estos valles de incertidumbre, de preguntas, de dudas para acercarnos más a Él, para comprenderlo más. Eh, y yo sé que por ahí va la cosa porque hace unos días él me está hablando de muchas cosas y muchas dudas que yo le he consultado y que en algún momento de nuestro podcast de compañerismo lo he de tocar porque me ha hablado de eso. De ver cómo las mujeres, muchas de las que he visto en testimonios, están más enfocadas en la promesa que en el Señor y se desilusionan de Él cuando no ven que algo sucede, o sea, no ven lo que ellas han querido, ¿no? Y bueno, y Él me ha ahondado en muchas cosas en cuanto a eso, que en su momento compartiré, pero, pero entenderlo, ¿no? Que somos humanas, que estamos en un ejercicio constante de aplicar la esperanza, de aplicar la paciencia en el Señor, que también es uno de los dones que Él nos comparte. Eh, Creo que es parte de la vida de todo cristiano. Y también entender, no sé, muchas análisis, pensamientos, momentos de sentarme a pensar con él, hablarle, y llegar a ese punto donde decir, bueno, es que con él lo tengo todo. No importa si la promesa no viene, no, o sea, uno llega a esa conclusión, ¿no? Cuando a veces está con eso, bueno, o sea, listo, no pasa, pero yo estoy bien contigo. Yo quiero ir más allá. Yo creo que por ese lado fue que me agarró la duda de una manera muy engañosa, porque digo, bueno, yo quiero estar contigo, pero quizás yo escuché mal, quizás tú tienes otra cosa para mí. Entonces yo ya estaba en el hacer, cuando el Señor me habló de la oreja y me dijo, a ver, un momento, y ahí fue donde empecé a hablar con él y meterme en toda esta conversación y preguntas profundas, y ver cómo él no nos suelta, ¿no? Ver cómo él no nos suelta, como decía Anastasia, este reino, esta tierra está caída, es un reino caído, y tenemos que pedirle constantemente al Señor que nos cubra, que nos proteja, que venga a su reino, porque sin Él no podemos hacer nada más allá. Ok, entonces como iba diciendo, yo creo que estaba ahí en esa etapa dudosa de que uno se quiere adelantar al Señor, como dice la lección. Y creo que me vino más el pensamiento porque eh, ya viene un nuevo año, uno empieza a planificar, entre comillas, ciertas metas, ciertas cosas que uno quiere hacer, y llegaron esos planteamientos.
sin duda. Y ahí fue donde empezó toda mi preguntadera con el Señor, que me ha tenido mucha paciencia, mucho amor, que sí es lindo, es bonito, pero hay que tener mucho cuidado de no resbalar, de no caer, de no tomar el asunto en sus manos, ya sea para ir a un lado o irse para el otro, ¿no? No está bien en ninguno de los dos casos. Es seguirlo conforme a la voluntad del Señor y conforme Él nos vaya guiando. Otra cosa que aprendí y que yo al menos he dejado de hacerlo, pero que el Señor me lo recordó en su palabra, y es que hay que orar como que si las cosas ya existieran, ¿no? En este caso el Señor lo que me ha mostrado es agradeciéndole, ¿no? Por lo que yo no veo, pero que yo sé que ya está hecho porque su palabra sí me lo dijo. Así de simple, ¿no? Y yo lo he dejado de hacer, eso es una falta que quiero confesar, lo he dejado de hacer, pero que es tan fiel porque yo lo he visto en muchas otras áreas de mi vida, en donde, como decía la semana pasada, me atreví a creer como un niño, como un pequeño bebé, en que le dicen tal cosa y eso es lo que cree y no hay lugar a dudas. Eh, Cuando lo he hecho de esa manera, simplemente agradeciendo eh, y sin meterle mucha mente a la situación o a las palabras que el Señor me ha dado, simplemente veo sobrar, veo su obra en mi vida, en diferentes tipos de áreas de mi vida, pero sí creo que Él permitió que yo pasara por estos días, por estas preguntas, porque hay muchas mujeres que quizás estén pasando lo mismo que yo, y que no ven su promesa, que no la están viendo. Y al igual que yo, le preguntaba al Señor, Señor, hice algo mal en su momento, Señor, hice algo mal, fallé, ¿qué no estoy haciendo? ¿No? Tengo que confesar de que me siento aliviada porque el Señor no me ha mostrado algo que diga, tú estás haciendo mal esto, mira esto. Pero es duro solamente cuando el Señor solamente te habla de espera en mi palabra, espera en mi palabra. Ay, Señor, y eso es lo que le decía, Señor, estás gozando de mi paciencia. Porque de verdad es duro, es complicado, pero ahí hay que ir, ¿no? De la mano del Señor. Hay cosas otra cosa que quiero aclarar aquí es de que en mi caso, en mi caso, estoy hablando de una palabra que el Señor me dio, ¿ya? Y no necesariamente tiene que ser algo que tú quieras. O sea, me explico. Uno puede tener fe en algo que uno quiere, y orar por eso que uno quiere y confesar y agradecer y declarar lo que uno quiere, pero uno tiene que estar consciente de lo que el Señor quiere para tu vida. Creo que es importante aclarar eso porque estamos aquí para vivir en el propósito del Señor, estamos aquí para vivir en el propósito de los caminos que Él ya ha planeado para nuestras vidas. Y no quisiera que este capítulo o mi experiencia o mi testimonio influyera en alguna sobre tener fe en algo que uno quiere sin tener la guía y la palabra que el Señor le haya dado para su vida, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que yo puedo compartir por el momento, que la fe viene, algo que me quedó muy claro, que la fe viene de la mano de la paciencia, y la paciencia va a producir esa esperanza que, que el Señor va a ir construyendo en nosotros. Eso se trata la batalla y la pelea de la buena fe. Entonces, con eso quiero darle el paso a Yuval. Perdón, Ujú. hago una pequeña intervención. Eh, es que me acordé de ese versículo que dice que Abraham, que es el padre de la fe, eh, creyó contra toda esperanza. Yo Y creo contra que a todo. mí eso siempre me inspiró y siempre me inspiraba a no rendirme en creer. Pero hay algo muy importante de lo que hablábamos de creer y de la relación con el Señor, es que
a mí me pasó que yo al principio, digamos que dudaba, precisamente porque no conocía al Señor, ¿sí? Ujú. Entonces yo le decía, para mí es fácil confiar en una persona y ir a hablar con una persona como mi hermana y contarle mis problemas y escucharla porque sé que me ama y sé que lo que me va a decir va a ser porque me ama, ¿sí? Pero yo, pues como no conocía, digamos que con profundidad el amor de Dios, pues me era difícil muchas veces confiar en Él. Y eso es lo que necesitamos nosotras. Entonces muchas veces nuestra fe flaquea es porque nos olvidamos de quién es Dios, Ujú. quién es Él realmente, ¿sí? Y lo que tú decías, el enemigo nos va a traer dudas, a intentar dividirnos, a decirnos, ¿realmente eso fue lo que me dijo? ¿Será que Ujú. yo me lo creí o lo escuché en otra parte o en lo que yo quiero creer? Entonces necesitamos, y por eso es tan importante que escribamos lo que Dios nos dijo. Sí. Por eso yo también lo escribía, porque yo decía, si yo no Ujú. estoy segura que me lo dijo, yo no lo voy a creer fácilmente. Yo tengo que escribirlo. Y ahora sí te doy Sí, paso, eso Jubel. es lo gracioso que es que yo me tomé el tiempo de poner mi vellón, me pasé creo que de las 3 veces, porque yo, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y aún así, miren cómo actúa la mente de uno, la debilidad, quizás el enemigo, como se quiera llamar. Y rápidamente quisiera compartir algo que el Señor me recordó en estos momentos. Eh, que me dio aliento en estos días. Como bien dice Anastasia, su palabra es la que nos llena de la fe que necesitamos, el recurrir constantemente no solo a las promesas que nos ha dado y que tenemos anotadas, sino también de preguntarle, Señor, aliéntame, aliéntame. Y una de las Ujú. palabras que me dio fue en Salmos 27, 13, 14, dice, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor, cobra ánimo y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. Eso quería contar. Espera. Acaba, acaba de una de mis metas que tengo escritas por todos lados y que casi siempre la comparto porque ese lo leí, lo creí, yo sé que eso está para mí. Y ahorita que usted lo leyera, ya me lo volví a confirmar, porque siempre me pasa por la mente cuando pienso en cosas, en situaciones en que estamos, y entonces vuelvo y digo, pero yo veré la bondad del Señor en esta tierra. Entonces, y eso, o la veías, habla Jewel en Nicaragua y estaré compartiendo lo que a mí me tocó, lo que aprendí de la lección que leí. Eh, Comenzamos mencionando que lo que pasa a nuestro alrededor, lo que dicen, lo que vemos, nos afecta mucho al punto de que a veces queremos retroceder o no queremos seguir porque empezamos a perder la fe y muchas veces porque las cosas no están ocurriendo cuando nosotras queremos o cuando nosotros esperamos que esto suceda. Mencionábamos, las dos ya mencionaron y la lección nos dice, la fe viene del oír, pero igual la duda o la pérdida de fe. Cuando quitamos la vista de él y de su palabra, empezamos a caer, a hundirnos porque soltamos pero con él flotamos. Entonces hay que seguir creyendo. Sabemos que a veces vamos a como tambalear, pero cuando ya tenemos conocimiento de sus promesas, de sus palabras, tenemos que agarrarnos de ahí. Yo siempre animo a mi hijo cuando está leyendo, cuando está orando, que lo diga en voz alta para que él mismo lo oiga. Así cuando suceda, él pueda recordar que él lo dijo, que se lo pidió al Señor, que él mismo oyó lo que pidió y que ahora lo está viendo pasar. Un momentito. Vale. Entonces, eh, me gustó esta parte también que decía, ¿tienes fe o miedo? Yo usaba esa frase como aparece en inglés
en mi oficina, pero lo tenía escrito así, que decía fe por encima del miedo o fe sobre miedo. Entonces, cuando leían eso, me decían, ¿y qué significa eso? Que sabemos que vamos a tener miedo, pero yo elijo tener fe. Aunque me entre miedo, yo empiezo a decir cosas que ya he visto pasar, que ya he pedido, como dice una parte, que tenemos que pedirlo y creerlo y va a suceder. Ya han pasado cosas que yo le he pedido al Señor y es porque he tenido fe y es como decían ustedes, a veces sí nos va a dar miedo, vamos a estar como con la fe en lo más bajo, pero Él siempre nos manda algo de una manera para levantar eso. De donde estaba la parte de que cómo es que fortalecemos eso. Fortalecemos la fe por medio de dar a otra persona lo último que nosotros tenemos. Y cuando estamos en las últimas y pensamos que ya no podemos más, eso que nosotros tenemos se puede servir todavía a otra persona. Entonces, eh, en esa parte en sí, yo tengo una amiga desde la infancia, pero ella tiene le ha detectado una enfermedad de los tiroides. Entonces, la afecta mucho en cuanto a sus emociones. Hay días que está bien, hay otros días que se siente bien deprimida, tiene problemas de relaciones con sus familiares, con, sus, con su hijo. Entonces, cuando yo leía la lección ayer en la mañana, en cuanto me levanto, me pongo a leer. Y cuando lo estaba leyendo, leí la primera parte, y la quiero volver a leer, la leí y se lo mandé, se lo compartí a ella. Y en un rato me contestó y me dijo, gracias. Yo sabía que yo necesitaba oír eso hoy, porque hoy es uno de esos días en que yo necesitaba oír algo directamente de él. Yo le digo, pues yo le doy gracias a él que me haya usado para ser la que le pudo compartir eso. Y era la parte misma de tienes fe o miedo. El miedo será uno de los mayores males que necesitarás superar continuamente. Romanos 12:21 nos dice, no os dejéis vencer por el mal, sino vencer el mal con el bien. El miedo robará tu fe y te hará totalmente vulnerable al enemigo. Cuando escuchas lo que otras personas te dicen acerca de lo que sucede a tus espaldas o lo que creen que sucederá a continuación, en lugar de mantener tus ojos en el Señor y su palabra, serás vencido por el miedo y comenzarás a hundirte. Y se lo compartí porque ella, pues al igual que yo crecimos en la iglesia, siempre hemos sido creyentes. Eh, Posiblemente no ha logrado conseguir esa relación íntima con el Señor, porque yo en realidad quisiera que ella tuviera, pero sé que también entiende su palabra. Entonces, yo en conocimiento sé que ha tenido una vida difícil con sus mismos hermanos, las cosas que le han dicho. Entonces, para mí eso también la iba a levantar. Entonces, cuando ella me contesta y me dice que él sabe que ella necesitaba eso, yo más bien también me sentí con mi fe más levantado, porque es como decía Perla, yo miro a mi alrededor y la forma en que yo miro las cosas, todo está, eh, no, como que si nada está cambiando. El otro, la otra tarde mi hermana salió y me mandó una foto y me dice, mira con quién me encontré aquí. Y yo, ¿quién será? Y era una foto de mi EP en una mesa con unas personas. Ahora ya está tomando la foto desde lejos, él no la está viendo, pero estaban en una mesa con otras personas. Pero ella le enfoca la foto o la cámara a él. Y yo miro esta foto y yo como que no sentía nada, la verdad, no sentía nada, no hay odio, no es que no hay amor, es como dijo Anastasia una vez, ya ese sentimiento ha madurado, se siente diferente, pero lo que le miré en su cara era lo que mencionaba anteriormente. Uno no puede vivir en pecado y estar en paz. Su cara no transmitía paz.
parecía una persona preocupada y yo más bien le pedí al Señor por él, porque le digo, no, o sea, no está conmigo, pero uno llega al punto que uno no quiere ver a esa persona tampoco sufriendo. Entonces sabemos que el Señor tiene promesas y tiene planes para cada uno de nosotros y a cada quien le va a estar eh, forjando por diferentes situaciones y diferentes experiencias. Pero cuando nosotros ya tenemos la paz del Señor y vemos a otras personas que lo están necesitando, quisiéramos poder transmitir eso por medio de la mano, tal vez tomarlos de la mano y que eso pase de nosotros a ellos también. Pero simplemente tenemos que esperar a que el Señor también haga su trabajo en ellos. Mencionábamos que el Señor trabaja con nosotros y la fe, pero por medio de que tenemos que esperar, no ir a meter nuestras manos y querer resolver las cosas cuando el Señor está haciendo su trabajo, sino simplemente orar, creer que va a pasar y esperar en Él. Y solo quería agregar una cosita más también. Hoy me estaban compartiendo y ayer también un artista que comenta que toda su vida ha, ha conseguido todo, ha pasado por todos lados en este mundo, pero que siempre se sintió vacío y que ese vacío solo lo ha podido llenar el Señor. Y entonces una compañera de trabajo menciona y dice, porque ya vivió toda su vida y ahora está enfermo, es porque quiere estar o buscar al Señor. Y entonces yo le digo, acuérdate que cada quien tiene una experiencia diferente, el cual el Señor utiliza para llamarnos hacia Él. Cuando ya nosotros lo encontremos, no es para apuntar a la otra persona y decir, porque no, cada quien va a tener su propia experiencia. Entonces, luego de hacer eso, es cierto, porque igual nosotros pasamos por nuestras experiencias, pero eso también nos hace fortalecer la fe, porque estamos viendo que Dios no hace excepción de personas. Él trabaja en todas las personas a su propia manera, pero al final ellos terminan también compartiendo su testimonio para fortalecer nuestra fe en cuanto a restaurarnos a nosotros con el Señor y cualquier relación que el Señor decida que nos va a restaurar. Entonces, simplemente pedirle a Él, creerlo, esperar y tener esa fe de saber que eso va a pasar porque Él nos lo ha prometido. Todo por un caso. Gracias, Jewel. Bueno, pues sí, básicamente nuestra fe pues sigue siendo la respuesta natural al amor, ¿no? Tres cosas permanecerán: la fe, el amor y la esperanza. Y la más importante es el amor. Nuestro amor al Señor es lo que nos va a llevar a tener esa fe, ¿sí? ¿Y cómo lo amamos nosotras? Porque es que va una cosa unida a la otra. Empezamos a tener fe cuando creemos en Él, nos enamoramos del Señor cuando lo conocemos. Y una vez que nosotras lo conocemos y vivimos con Él, digamos que ya no lo sobrenatural, porque es que pienso yo que llega un momento en el que nosotras lo vemos tan presente en nuestro día a día que ya incluso se nos hace normal vivir en lo sobrenatural, ¿sí? Y, yo por eso a veces también le pido mucho a Dios que no me quite el asombro por las cosas que Él hace, que a veces también se nos vuelve todo como lo que uno dice, se nos vuelve paisaje. Entonces, yo le pido no, que no se me vaya el asombro por las cosas buenas que Dios hace en cada uno. Y sí, el amor es nuestra, digamos que nuestra recompensa también por esa fe que le tenemos al Señor. Y es simplemente esa respuesta a la relación que nosotras forjamos con Él. Este viaje de restauración, bien sea de nosotras con el Señor o simplemente, bueno, realmente de nuestra relación con Él, hemos llegado por X o Y relación que queramos restaurar.
pero al final todo nos conduce al Señor. Es la relación más importante que necesitamos y creo que muchas veces lo hemos dicho. Pensamos que estamos buscando a la otra persona, pero realmente estamos buscando al Señor, porque Él es el único que llena esos vacíos. Entonces pensamos que estamos buscando el amor de nuestro esposo terrenal, cuando realmente estamos buscando el del Señor, el de nuestro esposo celestial. Si no es el amor de Él a través del esposo terrenal, no lo vamos a tener. O a través de los hijos, o a través de los papás, de quien sea esa relación. Todo lo bueno viene de Dios. Él es la fuente. Y si no estamos recibiendo de Dios es porque no lo hemos pedido o porque no lo hemos recibido en fe, porque Él nos lo ha dado todo. Eh, de hecho, hace unos días me recordaba que nosotras ya tenemos todos los dones dentro de nosotras, porque es que constantemente también me ha pasado que cuando leemos testimonios yo siento que muchas de nosotras todavía pensamos en que no somos esto o aquello, o que me cuesta ser la mujer que Dios quiere que sea, pero es que nuevamente no es nuestra obra, no es que nosotras lo hagamos, es la obra del Señor. Él es el que nos va a cambiar, Él es el que nos está transformando y es a través de la fe, simplemente a través de la fe. Y creo que nos hemos olvidado de que Él ya nos vistió con esa nueva naturaleza, ¿sí? Y nosotras seguimos como mentalmente atadas a la vieja yo, a la vieja naturaleza, a la que éramos antes, cuando Él ya nos dio todo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer, pero necesitamos vestirnos de ello, necesitamos tomarlo, y para tomarlo necesitamos creer que está ahí. Y bueno, pues se me han ido muchas ideas que tenía antes de lo que les hablaba, pero bueno, básicamente eso es. Gracias por compartir con nosotras este podcast. Si ustedes quieren profundizar algo más sobre la fe, pasen al querido Salón de la Fama de la Fe creo que es Hechos 11, en donde ustedes van a ver cuántos hombres fueron reconocidos por la fe que tuvieron y nos da como buenas pautas de cómo nosotros podemos tener esa misma fe, estudiar la vida de ellos, eh, cómo ellos fortalecieron su fe, qué fue lo que hizo que ellos fueran fuertes en la fe. Entonces, gracias por compartir con nosotras y nos estaremos encontrando en el próximo podcast la próxima semana. Bye.